Hola, esta es la primera parte de la lección número 10 del curso de precálculo. En la lección anterior terminamos repasando un concepto muy importante que estudiamos en el tema de la geometría analítica en el curso de geometría. Y es lo que se conoce como los interceptos de una gráfica. Y lo primero que decíamos en un comentario, ¿verdad?, que estábamos usando para repasar esos conceptos, dice: recuerde que los interceptos de una gráfica son aquellos puntos en donde esta, la gráfica, interseca a los ejes de coordenadas. También repasamos lo siguiente: recuerde que en el intercepto en el eje de Y, cuando la gráfica cruza al eje de Y, ¿verdad?, más o menos lo cruza por aquí, dice que la abscisa para ese punto, que es el intercepto en el eje de Y, es 0. Y efectivamente, fíjese que cualquier punto que esté en el eje de Y, ¿cuál es su abscisa? Si usted pasa al eje de X, encontrará el 0 que está en el origen, ¿verdad? Así es que eso quiere decir que cuando la X es 0, ahí es que ocurre el intercepto en Y para una gráfica. También recuerde que en los interceptos en el eje de X, la ordenada Y vale 0, ¿verdad? Porque si usted cruza el eje de X, ¿verdad?, pues no sé cuál es la ordenada. Cualquier punto que esté en el eje de X, pues si usted va hacia el eje de Y, encuentra el 0 que está en el eje de Y, en el origen, ¿verdad? O sea que en ese caso, para los interceptos en el eje de X, la Y, la ordenada, vale 0. Muy bien. Note esto que es ahora nuevo. La gráfica de una función solo podrá tener un intercepto en el eje de Y. ¿Por qué será eso así? Recuerde que cuando estudiamos gráficas de ecuaciones en la geometría, ¿verdad?, en esa parte, en ese tema que se titulaba la introducción a la geometría analítica, algunas gráficas intersecaban al eje de Y en dos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, un círculo intersecaba al eje de Y en dos puntos, aquí arriba y por acá abajo, ¿verdad? Ahora, para la gráfica de una función, eso no puede ocurrir. No puede cruzar el eje de Y en más de un punto. Porque si lo cruzara en más de un punto, digamos que lo cruza aquí y aquí, ¿qué significa eso? Que para este valor en el eje de X, en el dominio de esa función, le corresponde entonces en el alcance dos valores. Los valores que son los que están en las coordenadas de esos dos puntos en donde la gráfica de esa supuesta función cruzaría el eje de Y. Y recuerde que un elemento del dominio en una función puede estar relacionado solamente con un solo elemento en el alcance. Así que por esa razón es que la gráfica de una función no puede cruzar al eje de Y en más de un punto. Pudiera cruzar al eje de X en más de uno, eso sí, pero el eje de Y no puede cruzar en más de un punto. Bueno, pues, habiendo repasado eso y notando este comentario importante sobre las gráficas de funciones, vamos a ver los siguientes ejemplos en donde piden precisamente que determinemos los interceptos de las gráficas de las siguientes funciones. Y la primera función que nos presentan se llama f de x y dice que su fórmula es 2x cuadrado menos 3. La expresión que da los valores del alcance en su fórmula es esa que dice 2x cuadrado menos 3. Y dice que la x va desde negativo 3 inclusive hasta antes de 3. Fíjense que esa función es la misma que presentamos en el primer ejemplo, precisamente, de los tipos de problemas anteriores en donde veíamos gráficas de funciones de dos tipos, de aquellas que tenían el dominio restringido, como lo es en este caso, y esa fue la primera que vimos en el primer ejemplo, de hacer la gráfica de una función con dominio restringido. Se restringía exclusivamente al intervalo que iba desde negativo 3 hasta antes del 3. ¿Okay? Bueno, pues yo quiero determinar los interceptos de la gráfica de esa función en los ejes de coordenadas, ¿verdad? Usted puede ir un momentito a ver la gráfica que preparamos para esa función, ¿okay?, y verá que cumple con lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál será el intercepto en el eje de Y? Bueno, pues ocurre, por el comentario que hicimos allí, cuando la X, la abscisa, vale 0, ¿verdad? Pues si la X vale 0, vamos a buscar cuánto es el valor de la función cuando la X vale 0. Pues sustituyendo en la fórmula, ¿verdad?, la expresión que nos da este lado derecho de la fórmula será 2 por la X, que va a ser 0 al cuadrado menos 3. O sea, 2 por 0, porque 0 al cuadrado es 0, menos 3. O sea, 0, porque 2 por 0 es 0, menos 3. Y 0 menos 3 es negativo 3. Así que, por lo tanto, el intercepto en Y es ese punto que tiene abscisa, X igual a 0, y ordenada lo que dice aquí, negativo 3. ¿Ok? Ese va a ser el intercepto en Y. ¿Cuáles serán los interceptos en X? Bueno, pues ocurren, por lo que hicimos en este comentario, cuando la Y vale 0. Pero recuerde que la Y es f de X, porque la Y recuerde que representa los valores del alcance. Y estos valores que vamos a obtener aquí, según nosotros vamos sustituyendo aquí valores del dominio, son los valores del alcance. O sea que ocurrirá cuando esto, que va a ser lo mismo que la Y, valga 0. O sea, cuando esa expresión 2x cuadrado menos 3 sea igual a 0. Fíjense que esta ecuación yo la puedo resolver fácilmente para la X, porque fíjense que es una ecuación pura, ¿verdad? Tiene de grado 2, tiene la X al cuadrado y no tiene X a la 1. Pues como yo resuelvo esa ecuación pura fácilmente, primeramente empezamos transponiendo este negativo 3 al lado derecho y tendríamos que 2x cuadrado será igual a
3, yo te voy a poner negativo 3 al lado derecho, pasa como 3, ¿verdad? Claro, 0 más 3 que es 3. Y ahora para dejar la x cuadrada sola dividimos en ambos lados por la ley de división de las igualdades entre 2. En el lado izquierdo el 2 se va a cancelar y nos queda la x cuadrada solita, y acá pues nos queda 3 entre 2 que es 3 medio, ¿verdad? Y ahora para buscar la x solita, ¿verdad? Para determinar cuál es la abscisa de los puntos que son los interceptos en el eje de x, pues buscamos raíz cuadrada de la x cuadrada, ¿verdad? Y claro, si busco raíz cuadrada de x cuadrada, como x cuadrada es lo mismo que esto, da lo mismo que buscar entonces por sustitución la raíz cuadrada de 3 medios. Así que la raíz cuadrada de x cuadrado, que recuerde por un teorema que vimos en la ley intermedia, es el valor absoluto de la x será igual a la raíz cuadrada de 3 medios, que también por una propiedad de radicales que estudiamos en el álgebra intermedia será la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada del 2. Y entonces al tener esa fracción que tiene ese denominador con un número irracional, porque la raíz cuadrada de 2 es irracional, yo lo puedo racionalizar multiplicando precisamente por esa misma raíz cuadrada de 2, tanto en el denominador como en el numerador, ¿verdad? Así que eso quiere decir que si el valor absoluto de la x es esto, la x puede ser más o menos, en positivo o en negativo, lo que de aquí. Y lo que de aquí sería la raíz cuadrada de 3 multiplicada por la raíz cuadrada, recuerden que eso es la raíz cuadrada de 3 por 2, 6. Y al multiplicar por la raíz cuadrada de 2 por ella misma, pues da el cuadrado de la raíz cuadrada, que es el 2. Y ya no tenemos ningún número irracional en el denominador. Bueno, pues fíjense que la x puede ser positivo o negativo, la raíz cuadrada de 6 sobre 2. Por lo tanto, los interceptos en x van a ser raíz cuadrada de 6 sobre 2 con la ordenada 0 y negativo raíz cuadrada de 6 sobre 2 con la ordenada 0. Si usted va a la gráfica de esa función cuando la estudiamos, como parte de los ejemplos del tipo de problema anterior, verá que efectivamente la gráfica cruza al eje de y en el punto 0, negativo 3 y cruza al el eje de x en 2 puntos, en donde no se ve claro cuál es la abscisa, ¿verdad? Porque no pasa por un número, uno de los puntos que representan los números enteros, sino que pasa entre medio de unos valores, y específicamente esos valores pueden ser estos irracionales, la raíz cuadrada de 6 sobre 2 con la abscisa ordenada 0 y negativo raíz cuadrada de 6 sobre 2 con la ordenada 0, ¿ok? Y esos son los 2 puntos en donde esa gráfica de esa función, si usted ve y la mira, cruza al eje de x. Esos son los interceptos en el eje de x. Vamos a ver este segundo ejemplo. Sí, vamos a indicar aquí, para terminar, ¿verdad? Que por lo tanto esos 2 puntos son los interceptos en el eje de x. Por lo tanto esos 2 puntos son, seguimos acá abajo, los interceptos de esta gráfica, la gráfica de esta función en el eje de x, ¿okay? Este segundo ejemplo que nos da otra función que se llama f de x igual a lo siguiente, y esta es una función que está definida por partes, específicamente la que vimos en el segundo ejemplo del tipo de problema anterior, que era una función definida por partes o por pedazos, ¿ok? Que recuerde que decía que era igual a negativo 1 si la x era menor que negativo 1. Era igual a 2 si la x era un número entero que va desde negativo 1, no inclusive, hasta el mismo 3. ¿Okay? Y que iba a ser el valor que diera esta expresión x cuadrado menos 16 si el valor de la x era mayor que 3. ¿Okay? Y, perdón, mayor de 3 hasta llegar al 5. Así era que decía la definición de esa función. Fíjense que es una función, repetimos, definida por partes, ¿verdad? Tiene 3 partes, esta y esta, dependiendo de dónde se tome el valor de la x. Bueno, ¿cómo determinaremos ahí el valor del más bien, cómo determinaremos el intercepto en y? Bueno, pues recuerde que eso ocurre cuando la abscisa, la x, vale 0, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es el valor entonces de la ordenada del punto donde la gráfica de esa función cruza al eje de y. Pues a ver cuándo es que la x es 0. Fíjense que no puede ser 0 en esta parte, ¿verdad que no? Porque eso dice que esa función puede valer negativo 1 si la x es menor que negativo 1. Y ahí no está el 0 incluido, ¿verdad? Porque si es menor que negativo 1, el 0 está más a la derecha. Tampoco puede estar acá, porque fíjense que el valor de esas funciones van a ser x cuadrado menos 16, lo que es el valor que cogamos en el dominio, al cuadrado menos 16, si tomamos los valores del dominio desde después del 3 hasta llegar al 5, más bien. Pero fíjense que si yo tomo los valores de la x aquí, números enteros que estén desde negativo 1, no inclusive hasta el 3 inclusive, el 0 está ahí, porque es un entero que precisamente quería después de negativo 1, el 0, ¿verdad que sí? Eso quiere decir que cuando la x vale 0, ¿cuánto vale la función? 2. Así que por lo tanto,
el intercepto en Y será el punto donde la X vale 0 y la Y, mire, vale 2. Y esto lo obtuvimos, ese es el intercepto, en el eje de Y, ¿verdad? Que se llama así, en Y, sustituyendo en la segunda parte de la definición de esta función. ¿Okay? Bien. ¿Verdad? Que tiene tres partes, primera, segunda y tercera. Así es que si yo sustituyo aquí, porque ahí es donde cae el 0, ¿verdad? Pues el valor del punto que tiene abscisa 0 es 2, porque lo dice ahí mismo, ¿verdad? Muy bien, así que el punto 0. Bueno, ¿cuál será el posible, los posibles interceptos en X? Pues será cuando la Y vale 0, ¿verdad? Interceptos, posibles interceptos en Y. Cuando, perdón, en X ahora. Cuando la Y, perdón, valga 0, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ver cuándo será que la Y, que es el valor de la función, vale 0. Pues fíjense, el valor de esta función, que es el valor que representa los valores del alcance, por lo tanto representado por la variable dependiente Y, va a ser negativo 1, mientras estemos a la izquierda de negativo 1. ¿verdad? Va a ser 2, mientras estemos en un número entero que vaya desde negativo 1, no inclusive hasta llegar al 3. Así que fíjense que en ningún momento de estas dos partes la función, la Y, va a valer 0, porque va a valer o negativo 1 o va a valer 2. No vale, imposible que valga 0. Ahora, en esta es la tercera parte, ¿verdad? Y ahí es donde podría ocurrir que la función valga 0 en algún sitio, ¿verdad? Así que vamos a ver dónde será que puede ser 0 el valor de la función, perdón, el valor de la función, exacto. ¿Para qué valor de X? El valor de la función es 0, ¿verdad? Pues resolvemos la ecuación X cuadrado menos 16 igual a 0, ya que en la primera parte f de X nunca es 0, sino negativo 1. ¿Ves? En la primera parte la función vale negativo 1, nunca vale 0. Yo estoy buscando el valor de la Y. El valor de la función es el alcance, los valores del alcance cuando valgan 0. Así que no puede ser en esta parte donde la X es menor de negativo 1. En la 0, sino mejor, ni es 0 en la segunda, ¿verdad? Sino que ahí vale 2. En la segunda parte, los valores de la función, los valores de la Y siempre van a ser 2. Así que donde único hay oportunidad de que la Y, los valores de la función valgan 0 es en esta parte, ¿verdad? Y esa parte, pues, estamos averiguando precisamente cuándo es que el valor de esa función vale 0. ¿Okay? Pues fíjense que es una ecuación cuadrática, también sencillísima, porque es una ecuación cuadrática pura, ¿verdad? No tiene que ir a la 1, es incompleta, ¿verdad? Así que la resolvemos como sabemos resolver las ecuaciones puras en general, ¿verdad? Empezamos dejando la incógnita a la potencia que sea sola en el lado izquierdo, ¿verdad? Y en este caso será X cuadrado, dejamos sola en el lado izquierdo, igual a, y transponemos el negativo 16 al lado derecho como 16, ¿verdad? X cuadrado será igual a 0 más 16, que es 16. O sea, para buscar la X, buscamos la raíz cuadrada de X cuadrado, y claro, como la X cuadrado es lo mismo que el 16, pues buscamos también, es lo mismo que buscar la raíz cuadrada de 16. O sea que el valor absoluto de la X, porque la raíz cuadrada de X cuadrado por unas propiedades radicales de orden par que vimos en el álgebra intermedia, es el valor absoluto de lo que está ahí dentro, ¿verdad? Será igual a la raíz cuadrada de 16, que es 4, ¿verdad? Así que eso quiere decir que X puede ser o 4 o negativo 4, y eso lo indicamos de esa manera, puede ser más o menos 4. Así que por lo tanto, los posibles interceptos en X son los puntos 4 con la Y0 o negativo 4 con la Y0. Pero fíjense, cuando la X es negativo 4,
Eso cae en la primera parte, que son los números menores que negativo 1. Ahí la función no vale negativo 4, vale siempre negativo 1. ¿Verdad que sí? Así que esta posibilidad es imposible, ¿verdad? Esta posibilidad, vea que el punto negativo 4, 0 no está en la gráfica. Pues el que está es negativo 4, negativo 1, ¿verdad? Porque si la x, la abscisa en este caso es menos 4, que es menor que negativo 1, la ordenada, que es el valor de la función, ¿verdad? El valor de la y, el valor con el que está relacionado en el alcance de esa función, el negativo 4 es negativo 1, ¿okay? Así que esta posibilidad no existe. La otra puede ser que exista, y efectivamente, si usted va a la gráfica que hicimos de esa función, verá que en la parte última, ¿verdad? Era una curva, ¿verdad?, que empezaba en el punto, me parece que era 3, negativo 7, donde el negativo 7 no estaba incluido, y subía hasta el punto 5, 9. Y cruzaba precisamente por el punto 4, 0. Así que efectivamente ese es el intercepto en X, el único intercepto en X que tiene esa función. ¿Okay? Luego, 4, 0 es el único intercepto en X de la gráfica de esta función. Muy bien. Vamos al tercer ejemplo, que se llama g de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x más 1. Que fíjense que fue el tercer ejemplo precisamente que discutimos cuando veíamos las gráficas de ese tipo de funciones, donde tienen o el dominio restringido o que está definida por partes. ¿Okay? Y vimos que esto estaba como que pertenecía a un dominio restringido, porque el dominio iba a ser todos los normales excepto, fíjense, el negativo 1, porque el negativo 1 haría que el denominador de esa fórmula valdría 0, ¿ok? Así que no puede ser negativo 1, por eso es que está restringido. Todos los normales, pero negativo 1 no puede ser. Ahí le pusieron una restricción al dominio, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver entonces cuál será el intercepto. Empezamos con el intercepto en y, que es cuando la x vale 0, ¿verdad? Intercepto en y. Vamos acá. Intercepto en y de esta gráfica de esa función que nos dan en este ejemplo. Pues ocurre cuando la x vale 0, ¿verdad? Siempre ocurre eso en el intercepto en x. En y, la abscisa es 0, está en un punto que está en el eje de y, y los puntos en el y tienen la abscisa igual a 0. Bueno, pues si yo busco cuánto es g de 0, ¿verdad? Sustituimos en todo sitio que aparezca la x en esa fórmula el 0, 0 al cuadrado menos 1 sobre 0 más 1, que será 0 al cuadrado, que es 0 menos 1 sobre 0 más 1, que es 1, y 0 menos 1 es menos 1 sobre 1 da menos 1. Así que por lo tanto, el punto que tiene abscisa x igual a 0 y ordenada negativo 1 es el intercepto en y de la gráfica de esa función. Y si usted va a la gráfica que hicimos para ese tercer ejemplo, efectivamente va a encontrar que en el eje de y se cruza en ese punto, en el punto 0, negativo 1. ¿Okay? Muy bien, ¿cuál será entonces el intercepto o los posibles interceptos en x? Pues ocurre cuando la y vale 0, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cómo igualamos que la y valga 0? Recuerde que la y son los valores del alcance, y aquí en esta notación funcional, los valores del alcance están dados por g de x, o sea que g de x es lo mismo que la y, ¿verdad? Así que lo que tenemos que hacer es decir, bueno, no es que x cuadrado menos 1 sobre x más 1 vale 0, ¿verdad? Porque cuando la y es lo mismo que g de x, dice aquí valga 0, es que cruza la gráfica de esa función al eje de x, cuando la y, cuando las ordenadas son 0. Bueno, pues resolvemos esta ecuación. La ecuación formada por esta expresión que está a la derecha de nuestra fórmula, x cuadrado menos 1 sobre x más 1, y la igualamos a 0, porque yo creo que la y, que es eso que está ahí, valga 0, ¿verdad? Pues fíjense que es una ecuación fraccionaria. Lo primero que haríamos es eliminar ese denominador, ¿verdad que sí? Multiplicando por x más 1, ¿okay? En el lado izquierdo se cancela y nos queda nada más que x cuadrado menos 1
y al multiplicar el lado derecho por 0 por x más 1 da 0, ¿verdad? Y fíjense que tenemos una ecuación cuadrática incompleta o pura, ¿verdad? Así que podemos resolverla fácilmente empezando a dejar la x cuadrado sola en el lado izquierdo y transponiendo este negativo al lado derecho, sería 0 más 1, 1. Y ahora como pasamos de x cuadrado a x, pues buscando la raíz cuadrada de x cuadrado, y claro, como x cuadrado es lo mismo que 1, pues buscar la raíz cuadrada de x cuadrado, lo sustituimos, es lo mismo que decir buscar la raíz cuadrada de 1, ¿verdad? Hace que sea el valor absoluto de la x, por lo mismo que hemos repasado hasta ahora, que la raíz par de cualquier cosa elevada a la misma potencia que el índice es el valor absoluto de lo que está llevándose a la potencia igual que el índice, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de 1 es 1. O sea que la x puede ser 1 positivo o 1 negativo, ¿verdad? Porque su valor absoluto sería 1 en ambos casos, ¿verdad? Bueno, pero fíjense que esta ecuación que tenemos aquí es fraccionaria. Y en particular tiene la incógnita, que es la x en el denominador. Así que recuerde que usted tenía ecuaciones fraccionarias que contenían a la incógnita en el denominador, nos corríamos el riesgo de que las soluciones fueran extrañas. Así que tenemos que asegurarnos que esas dos soluciones funcionan, ¿verdad? Como la ecuación que tuvimos que resolver aquí es fraccionaria con la incógnita en el denominador, habrá que hacer, que realizar la prueba para detectar posibles soluciones extrañas, las posibles soluciones que, aunque salen, no satisfacen la ecuación. Detectar posibles soluciones extrañas. Recuerden, eso fue lo que vimos en el álgebra intermedia cuando estudiamos ecuaciones fraccionarias que tuvieran la incógnita en el denominador, ¿verdad que sí? Pero también recordaremos que, en lo que consiste la prueba de una ecuación fraccionaria para asegurarnos que no trae raíces extrañas es que usted sustituya el valor que encuentra como solución de la ecuación en los denominadores de la ecuación fraccionaria, ¿verdad? Y si alguno de ellos da 0, pues esa solución no funciona. Pues vamos a ver, si la x es 1, pues sustituimos en el denominador 1 más 1 será 2, que no es 0, no hay problema con eso. Ahora, si la x es negativo 1, que es la otra posibilidad, ¿verdad? Que sea positivo 1 o negativo 1, ¿en qué se convierte nuestra expresión x más 1, menos 1 más 1, ¿verdad? Que da 0. Pues entonces eso quiere decir que esta solución, x igual a negativo 1, es extraña. Solución raíz extraña. O sea que a pesar de que aparece en la solución, no funciona, ¿verdad? No funciona, no satisface la ecuación. Bueno, pues entonces, eso quiere decir que el único candidato a hacer un intercepto en x es el punto que tiene abscisa 1, que es la que funciona, la solución que funciona, y ordenada 0. Y efectivamente, si usted va a la gráfica de esa función, usted va a la gráfica de esa función, el punto 1, 0, es, ¿verdad? El intercepto en x. ¿Okay? Si usted va a la gráfica de esta función cuando la hicimos, cuando la consideramos como tercer ejemplo de esos tipos de funciones donde tienen o el dominio restringido o que están definidas por partes, verás que efectivamente donde esa gráfica cruza al eje de x en el punto 1, 0 y que en el negativo 1, cuando usted va a la gráfica, lo que aparece es un hueco. Así que cuando vale negativo 1 no hay intercepto en x nada, a pesar de que aquí salió que era una posibilidad, ¿verdad que sí? Si usted va, el intercepto, cuando la x vale negativo 1, hay un punto hueco que tiene ordenada negativo 1, ¿verdad? Pero entonces no, tiene ordenada, creo que negativo, sí,
si es negativo 1, ¿verdad? Porque se resolvía, ¿verdad? Que daba x menos 1. Menos 1 creo que tiene ordenada menos 2. ¿Ok? Así que si usted va, se da cuenta que efectivamente para x igual a menos 1 no hay ningún intercepto x, lo que hay un punto más abajo, que de hecho es hueco, porque el valor negativo 1 no puede estar en el dominio de esa función, ¿verdad? Porque hace que el denominador valga 0. Así que efectivamente el único intercepto en x es el punto 1, 0, tal como denominamos aquí algebraicamente. ¿Okay? Para este cuarto y último ejemplo de cómo determinar los interceptos de una función, vamos a conocer precisamente la función h de x igual a 1 sobre x, ¿okay? Que es esta que está aquí. Esta que está aquí es el cuarto ejemplo que vimos de ese tipo, ¿verdad? En donde resultaba ser una función con dominio restringido, porque fíjense que el dominio era todos los numerales excepto el 0. No podían ser todos los numerales, había una restricción que decía el 0 no puede ser, pero fíjense que no podemos poner 0 allá abajo, ¿verdad? Bueno, para ver cuáles son los interceptos de la gráfica de esa función. Si ustedes se fijan en la gráfica, usted dice, pero esa gráfica no cruza ninguno de los ejes, ¿verdad que no? ¿Se acuerdan? Recuerden que esta gráfica se está acercando a la eje de x, pero nunca llega a tocarlo hacia la derecha, ¿verdad que sí? Y cuando vamos hacia la izquierda, también la gráfica trata de pegarse al eje de x, pero nunca lo toca, así que no interseca al eje de x. En cuanto al eje de y, fíjense que mientras más cerquita esté con una abscisa del 0 por la derecha, los valores de la función crecen muchísimo, pero nunca tocan al eje de y. Y mientras más grande, o más bien mientras más pequeño el valor absoluto de números negativos usted lo tome, los valores de la función se tienden bien negativos, pero nunca llegan a tocar el eje de y. Así que fíjense que la gráfica de esa función no tiene interceptos ni en el eje de x ni en el eje de y. Pero ¿cómo nos damos cuenta algebraicamente que eso es así? Pues ¿cómo usted buscaría el intercepto en y, verdad? Pues cuando la x vale 0. Pero ¿qué pasa? Pero si x igual a 0 y yo voy aquí y sustituyo en la fórmula h de x, h de 0, ¿verdad? Sería igual a 1 sobre 0, que no está definido, porque estoy dividiendo entre 0. Lo que no está definido. Luego, la gráfica de esta función no tiene intercepto en x, en el eje, ¿verdad? ¿Cómo buscaremos el intercepto? En el eje de y, perdón, en el eje de x ahora. Pues será cuando la y vale 0, ¿verdad que sí? Bueno, pero si yo dejo que la y valga 0, o sea que la función h de x, que es la y, valga 0, pues será cuando esa expresión 1 sobre x valga 0, ¿verdad? Y si yo resuelvo esa ecuación, ¿verdad? Fíjense que yo pues resuelvo ahora esta ecuación 1 sobre x igual a 0, que empezamos multiplicando por x, porque es una ecuación fraccionaria, así que multiplicamos para eliminar esa fracción, nos queda que esto x por 1 sobre x, la x que hace, nos queda que será 1 igual a, y en el lado derecho cuando yo multiplique x por 0, da 0 por la primera multiplicativa del 0, ¿verdad? Lo que es una falsedad. Lo que es. Y recordamos que cuando usted intenta resolver una ecuación y le resulta en una falsedad, eso significa que la ecuación no tiene solución. Así que por tanto es imposible que yo consiga un valor de 1 sobre x que haga que esa expresión valga 0. Y por lo tanto no hay intercepto en x tampoco. ¿Okay? Luego. Esta ecuación no tiene solución, por lo que tampoco hay intercepto en x, confirmándose lo que nosotros habíamos apreciado de la gráfica de la función. ¿Okay? Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección, pero vernos ya prontito en la segunda. Hasta entonces.